Habían 5 sabios en una aldea de la India y ellos se reunían cada mañana a conversar. Pues resulta que hacían filosofía en todas esas reuniones. Una vez vienen y se ponen precisamente a hablar por alguna circunstancia de cómo era un elefante. Resulta que los sabios eran ciegos, entonces ninguno a ciencia cierta conocía un elefante. Empiezan a debatir y por último llegan a la conclusión de que definitivamente tendrían que traer un elefante a la aldea para ellos poder tener un concepto de cómo era realmente un elefante. Contactan a un hombre que precisamente amaestraba elefantes y los tenía como sus animales de carga, ¿verdad? De trabajo. Los trae precisamente, bueno, se trae uno y van los 5 sabios, los 5 ciegos, a conocer cómo era el elefante. En su primer turno, el primero, ¿verdad? Y ¡pah! Choca contra el elefante cuando lo iba a palpar para conocerlo y dice, ¡wow! Un elefante es tan grande como un muro. Es el turno del segundo y precisamente se agarra de la trompa del elefante y dice, no, el elefante es como una gran serpiente. Seguidamente va el tercero y se agarra de la cola del elefante y dice, no, el elefante es como una escobilla para espantar las moscas. Es el turno del cuarto y se agarra de la oreja del elefante y dice, no, el elefante es como una gran hoja y sirve para hacer viento. Por último, el quinto se agarra de uno de los colmillos del elefante y dice, no, el elefante es como un gran sable. Entonces, precisamente empiezan a discutir cada uno desde su percepción de cómo es el elefante. El dueño del elefante, viendo aquella discusión que no se ponían de acuerdo, se queda perplejo y les dice, disculpen, si ustedes pudieran escucharse uno a los otros de cómo es este elefante, se darían cuenta que todos están en la verdad, pero ciertamente también están equivocados. Precisamente el elefante es tan grande como un muro. Precisamente tiene una cola como una escobilla, orejas tan grandes como una hoja, tiene una trompa muy grande como una serpiente, tiene colmillos como los de un sable. Y si ustedes pudieran ponerse de acuerdo, tendrían un panorama, una visión más amplia de lo que es un elefante. Precisamente vamos a traspasar la figura del elefante a Dios. ¿Quién conoce a Dios? A Dios lo conocemos por nuestra experiencia personal. Algunos lo conocen más, otros no lo conocen. Pero ciertamente hemos entrado en una discusión de cómo es Dios, igual que los ciegos. Cada uno desde su perspectiva, cada uno desde su propia experiencia. Y nos hemos dividido en religiones, en iglesias, en organizaciones, y hablamos de lo que conocemos de Dios, discutiendo con los demás, precisamente sin tener la humildad para escuchar también su propia perspectiva. No seamos como los ciegos, precisamente, sepamos callar y escuchar para poder tener un conocimiento más amplio de la verdad. Muchas gracias.